¿Listo? ¿Está grabando ahí? Bien. Bien, chicos, hoy teníamos que comenzar con lo que sería ya la introducción o los indicios de lo que sería ya la Tercera Guerra Mundial y cómo se ha venido dando todas estas cosas en el Medio Oriente. Para todos los hermanos que nos siguen por internet, les comento de que este es un asunto complicado estudiarlo, pero tenemos mucha razón en creer todo lo que venimos diciendo acerca del conflicto de Medio Oriente por todo el fundamento que hemos dado. Y hoy vamos a empezar a hablar un poco más de lo que es la guerra en Medio Oriente. Y ahora ya tenemos que entrar a los versículos 40 al 45, hermanos. Vamos a Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45. ¿Sí? No sé si el operador nos puede decir, ¿va todo bien ahí en la grabación? De paso, para los hermanos que nos están siguiendo por internet, esta noche estamos un poquito alertas porque tenemos otro equipo de sonido y estamos viendo si es que está saliendo bien la grabación. Bien, hermanos, ahora nosotros continuamos viendo el tema de Medio Oriente y el estudio de hoy se llama Las catástrofes como juicios de Dios. Creo que es la parte 12L, si no me equivoco. Parte 12L, y es la guerra del Golfo Pérsico en 1991. Es verdad lo que dijo nuestro hermano Luis cuando nos hizo una introducción al tema, ¿sí? Y efectivamente fue así, ya lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo todo con Biblia y con espíritu de profecía para que veamos que lo que estamos enseñando no es un invento nuestro, sino una realidad que muchos teólogos en todo el mundo de una o de otra forma lo están aplicando, hermanos. Y noten que ya no estamos saliendo de la época antigua. Repito, nos estamos saliendo ya de la época antigua y ya pasamos a la primera guerra del Golfo Pérsico, conocida como muy importante en el año 1991. Pero para entender cómo se dio esa guerra, primeramente tenemos que ir, hermanos, tenemos que ir a Daniel capítulo 11. Vamos rapidito para que vayamos analizando ciertas cosas que dice este capítulo. Hermanos, en el versículo 39, ¿se acuerdan que habíamos quedado con que el rey del norte es Francia, Estados Unidos e Inglaterra? Cuando hablamos de Estados Unidos, Francia o Inglaterra, toda la sangre francesa está en Inglaterra y está en Estados Unidos y mutuamente todos tienen sangre francesa. Y hoy en día son las naciones que formaron los Estados Unidos de Norteamérica, son Francia e Inglaterra. Bien, yo sé que es un poquito aburrido estudiar esto, pero les voy a pedir que presten atención para que vayan siguiendo la hilación. En el versículo 40 dice, empero al cabo del tiempo, el rey del mediodía o el rey del sur se acorneará con él, o sea, con el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Hermanos, para muchos estudiosos nuestros de acá del noroeste argentino y de otras partes del mundo que más o menos lo están comenzando a ver de manera similar, esto se aplica a la primera guerra del Golfo Pérsico que se dio en el año 1991. Y bien nos había hecho una introducción acá el hermano Luis, más o menos dándonos un esquema de lo que había pasado. Pero ¿qué era lo que había pasado, hermanos? Siempre hubo un problema del petróleo. Ustedes saben que las naciones árabes son muy ricas en petróleos, Irak, Irán y toda esa zona. Pero en la guerra del Golfo Pérsico, ¿por qué se dio la guerra del Golfo Pérsico, hermanos? Recién bien nos había dicho aquí el hermano, el 2 de agosto del año 1990, y repito para los hermanos que nos están escuchando, el 2 de agosto del año 1990 a las 2 de la mañana tiempo de Bagdad, se produce la invasión a Kuwait, hermanos. Irak está ahí a la parcita de Kuwait. Entonces Irak decide invadir Kuwait. ¿Por qué? Porque para ese tiempo, hermanos, Irak tenía un grave problema. Y el grave problema es que tenía una gran deuda con Kuwait. Y tenía una deuda, algunos dicen de 80 millones de dólares, otros dicen de 60 billones de dólares, otros dicen de 100 millones de dólares. No están de acuerdo bien.
pero básicamente algunos dicen de que Irak estaba teniendo un grave problema económico, una deuda con Kuwait. ¿Y por qué tenía una deuda con Kuwait, hermanos? Porque resulta que Kuwait le había prestado mucho dinero a Irak para financiar la famosa guerra que se dio en la década de los 80 que tuvo Irak ¿con quién? Con Irán. Ustedes saben que hubo una gran guerra entre Irak e Irán. ¿Y quién le prestó la platita y el dinero y todo a Irak para que guerree con Irán? Le prestó Kuwait. Y resulta que Kuwait, hermanos, es una nación riquísima, terriblemente riquísima en petróleo. Y bueno, también Arabia Saudita, también los Emiratos Árabes Unidos, y bueno, también tienen cierta producción de petróleo, Irak, Irán y todas esas naciones árabes, todos tienen una cierta producción de petróleo, que es mucha en gran manera si la juntamos a todas las naciones árabes. Y resulta que Irak, como estaba en un tremendo problema con esta nación, con Kuwait, le debía plata, entonces Irak pensaba, Saddam Hussein pensaba, que si invadía Kuwait se le iban a solucionar muchos problemas económicos. Entonces tenía dos razones Irak para invadir Kuwait. La primera era que, bueno, le debía plata y no podía pagar. Entonces dice, si invado Kuwait se me solucionan muchos problemas económicos y sobre todo el problema del petróleo. Y segundo, lo que venía declarando Irak, lo que venía declarando es que Kuwait estaba perforando pozos petrolíferos en la zona de Rumaila. Rumaila era una zona en disputa, o sea, tenían un problema territorial. Había un problema ahí del derecho internacional, como se llama, un problema limítrofe, un problema geográfico, porque resulta que hay una zona que se llama Rumaila. Irak dice esa zona es nuestra y Kuwait dice no, es nuestra. Entonces Irak dice no, mira, están perforando pozos acá. Entonces tenemos dos motivos para guerrear con Kuwait. Primero, tenemos que apropiarnos de esa zona para que se nos termine el problema del petróleo. Y segundo, el caballito de batalla va a ser ese problema limítrofe que hay. Entonces, el 2 de agosto del año 1990, a las 2 de la mañana, tiempo de Bagdad, ¿qué hace? Se produce la invasión a Kuwait, hermanos. Se produce la invasión a Kuwait. Entonces, todo el ejército iraquí, o bueno, mejor dicho, una gran parte del ejército iraquí invade Kuwait. Se cree que para ese tiempo 100.000 hombres, 100.000 guerreros iraquíes penetran en la zona kuwaití para invadirla. Repito, 100.000 guerreros iraquíes. Entonces, hermanos, pero ¿cómo fue? Fueron 3 divisiones, ¿sí?, de la Guardia Republicana iraquí. 3 divisiones de la Guardia Republicana iraquí penetran en Kuwait, en total 100.000 hombres. Y eso se da el 2 de agosto del año 1990. ¿Sí? Entonces, hermanos, se produce la ocupación de Irak. Y según tengo anotado yo, la ocupación tardó 3 horas. Entonces, hermanos, vamos repasando un poquito porque hay que entender un poquito de historia para ver el conflicto que se dio en la zona de Medio Oriente. El 2 de agosto se produce la invasión a Kuwait y el 8 de agosto de 1990 Saddam Hussein la anexa a Kuwait a Irak. Dice, ahora esto es nuestro. Hemos anexado a Kuwait a Irak el 8 de agosto. Sí, Luis. Sí. Ajá. Mm. Exactamente. Claro, es un poco amplio. Exactamente, y tiene que ver con el problema de territorial, con el problema geográfico. Entonces ellos quisieron volver a ganar ese territorio que habían perdido. Y el 8 de agosto anexan a Kuwait, ¿sí?, a la zona de Irak, hermanos. Y el 10 de agosto del año 1990, Saddam Hussein hace un llamado, hermanos, a todas las naciones árabes a una guerra santa contra Estados Unidos. El 10 de agosto Saddam Hussein pide el apoyo de todas las naciones árabes
para hacer una guerra santa contra Estados Unidos. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto, hermanos? Esto fue lo que pasó, hermanos, en la invasión a Kuwait. Entonces, como nos decía Luis, se le había dado tiempo ¿hasta cuándo? Hasta el 15 de enero. Como el 15 de enero, hermanos, no accedió Saddam Hussein a las peticiones de Estados Unidos y de las Naciones Unidas, ¿qué se produce el 17 de enero? Es famosa la fecha 17 de enero, hermanos. La fecha 17 de enero se produce la famosa Operación Tormenta del Desierto. ¿Se va entendiendo, hermanos? El 17 de enero de 1991, aclaro, ¿no? El 17 de enero de 1991 se produce la Operación Tormenta del Desierto. Entonces mandan los aviones, y qué casualidad, ¿no? Que se llamó la Operación Tormenta, tempestad. Otra forma que tiene la Biblia de mencionar esto es como torbellino, tormenta, viento, tempestad. Significa guerra. Tempestad significa guerra. Y qué casualidad de que esa tempestad iba a venir como un viento que viene por el aire. Y hermanos, ¿qué fue el primer ataque que realiza Estados Unidos? ¿Fue terrestre, naval o aéreo? Aéreo. La Operación Tormenta del Desierto fue la primera operación que realiza Estados Unidos el 17 de enero de 1991, cuando manda los aviones Stiegel F-117A, que son los aviones fantasmas invisibles a los radares iraquíes. Y también utilizó los misiles cruceros Tomahawks, etcétera, etcétera, y comienza toda la Operación Tormenta del Desierto contra Irak para dejar los ciegos, sordos y mudos a todos los iraquíes con la intención de ganar la supremacía aérea. Hasta la Segunda Guerra Mundial, hermanos, y hasta la Guerra de Vietnam, se tenía en duda el hecho de que una supremacía aérea podía ganar una guerra. Pero ya para el tiempo moderno, como se dio en la Guerra del Golfo Pérsico, quedó demostrado que si uno gana primero la supremacía aérea, va a tener dominio de aire, tierra y mar. Pero debe ganar primeramente la supremacía aérea. Entonces, hermanos, cuando dice acá, empero al cabo del tiempo, hermanos, ¿cuándo es ese cabo del tiempo? ¿Será el año 1755? No. ¿Puede ser el año 1798? No. Hermanos, el cabo del tiempo no es el tiempo del fin que nosotros hemos estudiado en todas las profecías, cuando comienza el tiempo del fin, hermano, porque el año 1755 es cuando comienza el tiempo del fin. Y es largo, es muy ambiguo porque es largo. Aquí el cabo del tiempo, si yo voy a Daniel capítulo 12, versículo 1, me explica claramente cuál es ese cabo del tiempo. En Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo, que es el cabo del tiempo del cual viene hablando el versículo 40, dice el capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo recién se levantará Miguel, quiere decir el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. El famoso tiempo de angustia, o sea, el año en que caerán las plagas, el cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Entonces, cuando yo vuelvo a Daniel capítulo 11, versículo 40, dice, empero al cabo del tiempo, el rey del sur se acorneará con el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Hermanos, el cabo del tiempo yo lo tengo que interpretar por el contexto que le sigue, porque cuando continúa hablando, en el capítulo 12 se explica que ese cabo del tiempo va a ser un poquito antes de que finalice el tiempo de gracia, porque en aquel tiempo no dice que se levantó, sino que en aquel tiempo se levantará. Y nosotros sabemos que el levantamiento de Miguel significa el fin del tiempo de gracia, hermanos.
El levantamiento de Miguel significa el fin del tiempo de gracia. Entonces eso lo dice, ¿y a dónde pueden comprobar eso, hermanos? Ustedes pueden ir a Primeros Escritos, página 36, no lo vamos a leer ahora porque no tenemos tiempo, pero si ustedes van a Primeros Escritos, página 36, y a Perfil de la Crisis Venidera, página 161, ahí deja claramente especificado que el levantamiento de Miguel es cuando finaliza el tiempo de gracia. O sea que, hermanos, el cabo del tiempo no es ni el año 1755 ni el año 1798, sino un poquito antes de que finalice el tiempo de gracia. Y eso, ¿cómo nosotros lo habíamos interpretado? ¿Qué tiempo abarca? Un poquito antes de que finalice el tiempo de gracia. Exactamente, el tiempo de angustia previo. Y es precisamente en el tiempo de angustia previo cuando se comienzan a airar las naciones. Y hermanos, hoy en día ya la vemos a todas las naciones airadas. Y tengo recortes de diario, hermanos, que ahora no lo puedo leer, que los hemos estado juntando, hemos sacado mucha información de internet, y yo tengo acá bien guardado cosas que ya después les voy a mostrar, que no estoy inventando, y tengo varios recortes más y cosas sacadas de internet bien guardaditas que les voy a mostrar lo que se perfila para el tiempo del fin. Recortes de diario, hermanos. Porque, hermano, ¿a dónde vamos a ver el cumplimiento profético? En internet, en la radio, en la televisión, en la gaceta, en los diarios, en los periódicos, porque ellos son los que están en todos los medios de comunicación, son los que nos están mostrando lo que pasa en el mundo. ¿O qué? Yo voy a tener que viajar hasta Irak para ver qué está pasando y volver y venir y contarle a ustedes. No, porque para eso están los medios de comunicación, lo que se llaman los medios de comunicación. Y ojo, les voy a enseñar algo, hermanos. Algunos teólogos se burlan de nosotros y dicen así: esos hermanos que andan buscando pruebas, dice, en las noticias, en los diarios, en la radio, en la televisión, en internet, hacen mal, dice, porque son alarmistas y siempre están buscando en los diarios algo que diga que se cumple lo que ellos están prediciendo. Y, hermanos, cometen un terrible error. Y teólogos que escriben nuestros libros dicen así, que hacemos mal en buscar el cumplimiento profético en los medios de comunicación. Y, hermanos, yo estoy totalmente en desacuerdo con esos teólogos. Y les comento por qué. Porque nadie va a viajar al Vaticano para ver qué está haciendo el Papa. Nadie va a viajar a Medio Oriente para saber lo que está pasando ahí. Nadie va a viajar a Estados Unidos para ver qué están haciendo con la ley dominical. Todo eso lo vamos a saber a través de los medios de comunicación, hermanos. Radio, televisión, internet, celular, teléfono, etcétera, etcétera, a través de los medios de comunicación. Y ya van a ver todas las cosas y pruebas que yo les voy a ir mostrando de los diarios, de cómo se va a ir perfilando y cómo se va a ir dando esta guerra para la cual nosotros nos tenemos que preparar. Sí, Luis. Claro, pero hay un problema que los teólogos no saben. Por más que la gente manipule la información y por más que se dé el caso de que sea una prensa amarillista, en el peor de los casos, lo mismo hay algo que ellos no entienden, estos teólogos, y es que la prensa no conoce la Biblia y no puede adivinar lo que la Biblia dice. O sea que ellos no pueden ni hacer ni para mal ni para bien. Repito, no pueden torcer ni para mal ni para bien una información que ellos inconscientemente dan. Ellos no conocen las profecías bíblicas. Nosotros sí las conocemos y podemos entender lo que ellos quieren decir y nosotros podemos traducir en base a lo que venimos estudiando. Y esto es lo que se dio, hermanos, en el año 1991, aunque a mucha gente no le guste. La famosa operación Tormenta del Desierto fue como tempestad sobre toda la tierra de Irak. Ahora, vuelvo a Daniel capítulo 11. Empero al cabo del tiempo, o sea, en el tiempo de angustia previo, el rey del sur, ¿quién era el rey del sur, hermanos? El rey del sur es todo el mundo árabe. El rey del sur, hermano, es todo el mundo árabe.
se acorneará con él, o sea, con el rey del norte. ¿Quién es? Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Y el rey del norte se levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará, hermanos. Y es verdad que entró por las tierras e inundó y pasó con la operación Tormenta del Desierto, porque vino primeramente la fase de la campaña aérea y después la fase de la campaña terrestre. Pero lo primero era que se tenía que lograr la supremacía aérea para que después, hermanos, se pueda dar la campaña terrestre. Y van a ver que con respecto a los muchos navíos también se cumplió, hermanos. Y yo les quiero leer una cosita de acá, cómo se dio, hermanos, cómo se dio el tema de la operación Tormenta del Desierto. Escuchen bien esta información. Esta se desarrolló en 4 fases. El objetivo de la primera fase fue la de destruir el centro de gravedad vital de Irak, sus capacidades ofensivas y defensivas aéreas, incluyendo por completo la fuerza aérea y sus sistemas integrados de defensa antiaérea basados en tierra, su sistema nacional de comunicaciones, incluyendo televisión, radio y líneas terrestres, su capacidad de desarrollo y producción de armas nucleares, biológicas y químicas, así como su potencial de producción bélica, y su sistema de transporte, incluyendo líneas de ferrocarril, puentes y las capacidades de transportación y distribución de petróleo. Los objetivos de la segunda y tercera fase eran la de neutralizar el ejército de Irak en el teatro de operaciones de Kuwait, o sea, el TOC. Todo esto a través de la destrucción de puentes y líneas de comunicación con el objeto de interrumpir sus abastecimientos, destruir su potencial mecanizado y de artillería, y además de matar y desmoralizar a su personal. El objetivo de la cuarta fase era la de ganar la campaña aeroterrestre, proveyendo inteligencia, potencia de fuego masiva de ser solicitada y protección aérea de las unidades de tierra. Justamente antes de que comenzara la campaña aérea, operaciones de decepción fueron llevadas a cabo a través de vuelos rutinarios de los aviones AWACS cerca de la frontera, a fin de que el personal de Irak considerara esta actividad como rutinaria. Sin embargo, en la noche del 17 de enero, la fuerza de choque aérea de la coalición fue refugiada en el aire, justamente, dice, en los límites del alcance de los radares enemigos. Cuando la campaña comenzó a las 300 horas, los AWACS dirigieron eficazmente los vuelos a sus respectivos blancos, y de esta manera el elemento sorpresa fue alcanzado satisfactoriamente. La campaña comenzó con los aviones Stihl F-117A y los misiles cruceros Tomahawks. Estos reducían la exposición de los pilotos sobre los blancos más defendidos, especialmente durante las horas diurnas, siendo los F-117A virtualmente invisibles durante el primer ataque nocturno, totalizando solamente el 2,5% del total de la Fuerza Aérea estadounidense. Alcanzaron el 31% de todos los blancos impactados durante el primer día de la campaña, abriendo de esta forma los corredores necesarios para los demás vuelos que prosiguieron. Aviones de la Fuerza Aérea de Inglaterra, Francia e Italia habían completado al finalizar las primeras 14 horas de combate un total de 1000 vuelos, destruyendo los sistemas iraquíes de alerta temprana, sistemas de dirección defensivos, estructuras de comando y control y comunicaciones, defensas aéreas, bases de lanzamiento de misiles Scud, plantas eléctricas, etc., siendo un total de efectividad en los vuelos del 80%. El restante 20% no se alcanzó debido a problemas mecánicos, condiciones climatológicas adversas, etc. El enemigo jamás se recobró del ataque inicial. Y por favor vayan sabiendo eso,
porque cosas similares se van a dar cuando se den las grandes guerras, ahora cuando finalice el tiempo de gracia. Repito, el enemigo jamás se recobró del ataque inicial, ya que su fuerza aérea y defensas antiaéreas fueron severamente dañadas. Al finalizar las primeras 24 horas, la coalición había volado 2.107 misiones de combate y disparado 196 misiles Tomahawks, perdiendo solamente 9 aviones, 5 de los Estados Unidos, un italiano, 2 ingleses y un kuwaití. Ahora, hermanos, hablando, hermanos, acerca de la operación Tormenta del Desierto, ahora dentro de esa operación hablamos un poquito de los aviones que tenía el enemigo, que era Irak. Dice así: antes de comenzar la guerra, Irak tenía la fuerza aérea número 6 del mundo. Yo no sabía eso, hermano. Me puse a investigar y a pesar de que no es un país muy grande, tenía un ejército poderoso, según lo que dicen los entendidos. Antes de comenzar la guerra, Irak tenía la fuerza aérea número 6 del mundo, con aviones MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-29, Mirage F-1 y otra serie de aviones de transporte y apoyo. Además, poseía una cantidad aproximadamente de 17.000 misiles tierra-aire y 10.000 piezas de artillería antiaérea, siendo los sistemas de radar de los más modernos e integrados a través de sistemas de fibra óptica a centros de comando y control conectados a través de todo el país. Para efectos de supervivencia, muchos de estos sistemas se encontraban enterrados y algunos de ellos cubiertos de concreto. Durante las 2 semanas posteriores a la campaña, Irak volaba aproximadamente un total de 100 misiones diarias, incluyendo algunas 60 misiones de combate. Para el primer día de la campaña desarrolló 96 vuelos, bajando aproximadamente 58 vuelos al finalizar el cuarto día, finalizando por completo los vuelos al llegar al día 16 de operaciones. La coalición, y noten que ahora empieza a hablar de la coalición, o sea, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, otras naciones europeas y muchas naciones árabes que no se unieron al mundo árabe. ¿Sabían ustedes que en la primera guerra del Golfo Pérsico, y eso es de notar para que vayan entendiendo cómo se va a ir dando esta profecía? Si bien es cierto, el rey del sur es el mundo árabe, en el año 1991 parecía que se desataba la Tercera Guerra Mundial. Pero ¿saben por qué no se desató? Porque hubo más o menos la mitad del mundo árabe que no se unió a todo el mundo árabe, sino que hay naciones árabes que son pro Estados Unidos, son pro coalición y apoyan a las naciones occidentales. En el año 1991 hubo muchas naciones árabes que no apoyaron a los estadounidenses, como por ejemplo Arabia Saudita, Jordania, Qatar, Omán, y ya les voy a leer, Emiratos Árabes Unidos también no apoyaron, sino que apoyaron a Estados Unidos, pero no apoyaron al mundo árabe. Egipto, país árabe por excelencia, hermanos, Egipto apoyó a los Estados Unidos y dejó pasar todas las tropas a través de ¿dónde? A través del canal de Suez, que ya vamos a hablar, tengo mucho para hablar del canal de Suez, y vamos a ver que ese canal ha sido motivo de muchas guerras a lo largo de la historia, hasta que finalmente se lo logra nacionalizar en el año 1956, cuando el presidente que surge en ese momento lo nacionaliza por completo, ¿sí? Y lo vuelve a recuperar, porque hasta ese tiempo estaba bajo poderío británico y bajo poderío francés y británico, pero finalmente en el año 1956 vuelve a ser nacionalizado y ahora es de los egipcios, y los egipcios se vuelven ricos económicamente por 2 motivos. Porque a través de ese canal, y yo he visto, hermanos, documentales, y les comento algo, una vez me asusté al ver los barcos que pasan por el canal de Suez. Me ha asustado, hermanos. He visto un barco que se llama supertanque, que no sé cuántos cientos de metros mide ese barco. Hay una cámara que lo está filmando y yo nunca pensé que el hombre pueda construir barcos así.
un barco que solamente es un tanque que lleva petróleo. Y hermanos, desde que Egipto nacionalizó el canal de Suez, ahora todos los barcos que pasan por ahí tienen que pagar. Y esa ruta le conviene a toda Europa, porque toda Europa puede mandar su comercio a través del canal de Suez para que llegue a la India y al Asia Menor. Entonces llega a la India, a la Asia Menor, y entonces ¿qué pasa? Y pueden comerciar bien. Y Egipto se está llenando de plata porque todos los barcos que pasan tienen que pagar lo que se llama el peaje marítimo, que es por esa zona, que yo no sé cómo se llama, no sé si será así, perdonen si me expreso mal, pero tienen que pagar una especie de peaje y se están haciendo ricos. Y aparte, ¿por qué más se hace rico Egipto? Por todo el turismo que tiene afluente de todo el mundo que van a esa zona. Ahora bien, hermanos, volviendo al tema, dice así: la coalición ganó superioridad aérea a la semana de iniciadas las acciones. A la semana nomás, hermanos. Y con el objeto de proteger sus aviones, Irak los colocaba, y esto es lo que tiene de malo el mundo árabe, ¿no? Porque está mal hacer eso. Eso es de cobardes. Cuidado, ¿no? Yo quiero aclarar, hermanos, que no estoy ni a favor de Israel, ni a favor de los palestinos, ni a favor de nadie. Yo creo que solamente se debe predicar las escrituras y nada más. Porque por ahí, hermanos, yo escucho comentarios en internet y dicen así: los israelitas son imperialistas y los palestinos son descerebrados. Y esos son los comentarios que están en internet, no son comentarios míos. Y no estoy a favor de nadie. Yo solamente estoy a favor de que tenemos que aceptar a Cristo como Salvador y dejar que seamos transformados por Él, para integrar el último pueblo que habrá de dar el último mensaje al mundo. Nada más, hermanos. Dice así: Irak, dice, para que no le destruyan sus aviones, con el objeto de proteger sus aviones, Irak los colocaba en áreas residenciales, cerca de sitios religiosos o en cubiertas de concreto. Pero cuando estas últimas comenzaron a ser destruidas, procedió a llevarse sus aviones hacia Irán y otras naciones amigas con el objeto de protegerlos. Hermanos, básicamente es eso lo que pasó con la operación Tormenta del Desierto, cuando Estados Unidos entra como tempestad. Primero con la operación Tormenta del Desierto entra como tempestad y después entra con la operación terrestre que le siguió después. Yo no les voy a dar todos los datos y no los voy a cansar, pero después sigue la operación terrestre y la operación naval también estuvo presente. ¿Y qué tenemos que decir, por ejemplo, hermanos, cuando dice Daniel 11:40, volvemos a leerlo? Empero al cabo del tiempo, el rey del mediodía se acorneará con el rey del norte. Siempre el rey del sur, hermanos, ha estado acorneándolo al rey del norte con atentados terroristas, con el tema del petróleo, etcétera, etcétera. Y el rey del norte se levantará contra él, y noten lo que nombra primero. Y esto es interesante, a mí me llama mucho la atención. Si alguien quiere creer de otra forma, que crea. Pero a mí me llama la atención que el rey del norte, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, comenzaron el ataque con la operación aérea, con la campaña aérea. Y acá la nombra primero a la tempestad. Y después a los otros, que sería la campaña terrestre. Porque primero fue, hermanos, la campaña aérea y después la campaña terrestre. Y que estuvieron, por supuesto, protegidos o apoyados por la campaña marítima que siempre estuvo en los mares del Golfo Pérsico, en el mar Mediterráneo, qué sé yo, Mar Rojo, los mares de la zona del Golfo Pérsico. Y qué casualidad que aquí también dice que comienza con la tempestad, con la operación tempestad, con la operación torbellino, con la operación tormenta, como ustedes le quieran llamar. Pero vientos, tormenta, torbellino, tempestad, en la Biblia significa guerra. Y en este caso sería una guerra aérea. Y qué casualidad que la nombra primero. Y esa fue la que primero se dio para ganar la supremacía aérea. Dice así: se levantará contra él como tempestad. Y después dice, con carros y gente de a caballo, que es la operación terrestre. ¿Y por qué lo nombra después a los muchos navíos? Porque los muchos navíos simplemente estaban de soporte
para los abastecimientos que iban llegando a través de esos mares, hermanos. Y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Exactamente. Que en realidad envió dos barcos. Argentina envió dos barcos, sí. Bueno, por el presidente que teníamos, ¿no? Que tiene esa sangre, le tira esa sangre, ¿no? Bien. Argentina ahí no podía, Argentina tenía que ser meterete y ha mandado dos barcos también para meter, a pesar de que no se metió directamente en el conflicto, pero indirectamente apoyó a esa guerra. Ahora, hermanos, para mí en el versículo 40, según lo que venimos viendo, en el versículo 40 para mí, hermanos, está descrito la guerra del Golfo Pérsico en el año 1991, iniciándose con la operación Tormenta del Desierto. ¿Y qué podemos decir acerca de los muchos navíos? ¿Hubo muchos navíos ahí, hermanos, que haya enviado Estados Unidos, Inglaterra, Francia y las naciones aliadas? ¿Hubo o no hubo? Yo les leo un poquito acá. Localizadas mucho más cerca de algunos blancos en Kuwait e Irak que las pistas de las unidades basadas en tierra, los portaaviones fueron utilizados para misiones de combate, destruyendo las comunicaciones y radares, puestos de combate y control, así como tropas al descubierto en el TOC, o sea, el Teatro de Operaciones de Kuwait. Además, hablando de los barcos, dice así, además prestaron misiones de seguridad a los barcos que se desplazaban en el Golfo Pérsico. Otras de las misiones desarrolladas fueron contra las islas y plataformas petroleras que estaban bajo el control de Irak, que eran usadas por estos para espiar las actividades de la coalición. También realizaron operaciones en contra de los sitios que tenían zonas de lanzamiento de misiles de fabricación china Skillworm, que son misiles de corto y mediano alcance utilizados en contra de los barcos de la coalición. Al finalizar la guerra, 18.117 vuelos fueron realizados desde 6 portaaviones poderosos, aparte de otros barquitos que tenían ahí. Pero noten, al finalizar la guerra, 18.117 vuelos fueron realizados desde 6 portaaviones, de los cuales 16.899 fueron misiones de combate. O sea que los portaaviones realizaron una gran entrada, un gran apoyo en lo que fue la guerra del Golfo Pérsico. Pero hermanos, a medida de que se fue llevando a cabo esta guerra, ¿sí? A medida que se fue llevando a cabo esta guerra, nosotros sabemos de que esa guerra inició la Tercera Guerra Mundial. No se ha dado la Tercera Guerra Mundial, no se ha dado. Mucha gente pensaba de que se iba a dar la Tercera Guerra Mundial, pero no se dio. Entonces, ¿cómo puedo decir yo, hermanos, que esto es el cumplimiento si no se armó la Tercera Guerra Mundial? Bueno, porque yo creo que todo el cumplimiento de Daniel 11, versículo 40 al 45, va a ser el punto, ese punto estratégico, geográfico en el Medio Oriente, que va a hacer que otras naciones poderosas de la tierra intervengan en ese conflicto para que se desate la Tercera Guerra Mundial. Entonces ustedes preguntan, pero Hugo, ¿sí no se ha desatado la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué pasó con tu profecía? Bueno, les comento algo. Siempre que se está antes de que se dé un cumplimiento total de una profecía, antes de que se dé el cumplimiento perfecto de una profecía, siempre pasan dos cosas. Hay un cumplimiento anticipado o un anuncio de ese cumplimiento. Les pongo un ejemplo. Cristo profetizó de que Jerusalén iba a ser destruida en un año X, que nosotros después calculamos y fue el año 70 después de Cristo. Pero resulta que antes de que se dé el cumplimiento total, Dios siempre da un cumplimiento parcial y da un aviso de ese cumplimiento. Acuérdense,
Eso tienen que saber cuando estudien profecías. Se da un cumplimiento parcial o bien se da un aviso de ese cumplimiento. Cuando Cristo dice, Jerusalén va a ser destruida por ejércitos extranjeros, ustedes van a ver que pasaron esas dos cosas. Ya Cristo dio un anuncio, después los profetas de la iglesia apostólica venían anunciando, Roma ya venía teniendo problemas con Jerusalén, y se dio un cumplimiento parcial en el año 66 después de Cristo, cuando Cestio Galo sitia a Jerusalén. ¿Para qué? Dios da ese cumplimiento para que la gente diga, ve, ya se viene acercando el cumplimiento, tenemos que prepararnos. Entonces cuando vino Cestio Galo en el año 66, los cristianos dijeron, este es el cumplimiento, pero no se cumplió. Pero lo mismo, al ser un aviso del cumplimiento o un cumplimiento parcial de la profecía, los cristianos pudieron huir de Jerusalén. Huyeron de Jerusalén en ese sitio en que misteriosamente Cestio Galo después se vuelve de ese sitio que le hace a Jerusalén y huye. Y los israelitas lo salen persiguiendo a Cestio Galo y le infligen tremendas bajas en la retaguardia de los romanos. Y eso está en los libros que se llama Guerra de los Judíos, que lo escribe un historiador que se llama Flavio Josefo. Pueden ver eso ahí, las guerras de los judíos. Y después aparte se dio un cumplimiento parcial en eso. Les pongo otro ejemplo. Cuando Cristo iba a nacer, había una profecía, hermanos, que decía cuándo se iba a ser ungido el Mesías, cuándo iba a morir y cuándo iba a terminar el cumplimiento de la nación judía como pueblo elegido. Pero antes de eso, hermanos, antes de que Cristo nazca, ya Cristo le había avisado a Ana, la profetisa, y ella ya le andaba avisando a todo el mundo. Ya el Espíritu Santo le había dicho a Simeón, era viejito Simeón, y le dice, no te preocupes que vos no morís antes de verlo al Mesías en tus manos, en tus brazos, antes de verlo con tus ojos, no vas a morir. Ya el Espíritu Santo le había avisado. Antes de que nazca el Mesías, ya aparecen todos los ángeles avisándole a los pastores que estaban ahí diciendo de que ya estaba por nacer, que sigan la estrella porque ya estaba por nacer el Mesías. Hermanos, y así con un montón de profecías. Cuando iba a ser destruida Jerusalén en el año 586 por Nabucodonosor, ya se le venía avisando y se le venían dando cumplimientos parciales, porque vino Nabucodonosor y ya venía llevando cautivos, en 3 fases llevó cautivos antes de que en el año 586 sea destruida Jerusalén por Nabucodonosor en el Antiguo Testamento. Y eso por no citarle otro ejemplo, hermano. Y cuando Asiria también fue llevada cautiva en el año 722 a.C., ya se venían dando avisos y cumplimientos parciales. Repito, hermanos, y estos tienen que saber para cuando estudien profecías. Antes de que se dé un cumplimiento perfecto de una profecía, Dios siempre da 2 cosas: cumplimiento parcial y avisos. Y les pongo otro ejemplo más, el día de Pentecostés. Ustedes saben de que antes de que descienda la lluvia tardía, se ha dado un cumplimiento parcial, que es la lluvia temprana en Pentecostés. Por eso cuando Pedro en Hechos capítulo 2 habla de la profecía de Joel, cita solamente una parte. No todo el versículo de Joel, sino que cita una parte, demostrando que la lluvia temprana fue un cumplimiento parcial de lo que va a ser el cumplimiento total y doblado de la lluvia tardía en el tiempo del fin. A su vez, les pongo otro ejemplo, y no los quiero cansar. Antes de que se dé la lluvia temprana en el Pentecostés de la primera centuria de la iglesia cristiana, antes de eso, Cristo cuando subió al cielo les sopló y les dijo, y sopló, y les dijo, recibid el Espíritu. Y ellos fueron animados, y eso lo cuenta y lo describe el Espíritu de profecía, fueron animados con una cierta capacidad del Espíritu. Y sopló y les dio el Espíritu. Pero no fue la lluvia temprana, después vino la lluvia temprana. O sea que siempre, hermanos, antes de que se da un cumplimiento perfecto de una profecía, Dios hace 2 cosas: da un cumplimiento parcial y da avisos.
Por lo tanto, hermanos, antes de que esto se cumpla, Dios tiene que ir viendo y mostrándole al pueblo adventista cómo se va a ir perfilando la guerra, para que veamos cómo se va a cumplir, hermanos, porque les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si esto, ¡ploc!, se desata ya? No tenemos tiempo de huir a ningún lado. Imagínense si ya se arma la Tercera Guerra Mundial y comienzan a caer bombas atómicas y bombas de acá y bombas de allá y empiezan a reclutar gente para ir a la guerra. ¿Cómo vamos a escapar? Se tienen que ir dando avisos y cumplimientos parciales antes de que se cumpla totalmente una profecía. Luis, ¿en qué sentido? Exactamente, algo como Armagedón, pero es otra cosa que ya les voy a diagramar, ¿no? La guerra de Daniel 11, 40 al 45, no es Armagedón, que es algo que confunden muchos teólogos. Una cosa es la Tercera Guerra Mundial y otra cosa es el Armagedón, que ya después vamos a estudiar. La Tercera Guerra Mundial comienza, y ya nomás les diagramo acá, a ver, me voy a parar despacito porque estoy con el micrófono. Y les voy a explicar porque yo he leído mucho y he estado estudiando, tengo muchos libros y conozco las interpretaciones que se están dando. Y hermanos, yo reniego porque se mezcla todo. Se mezcla Tercera Guerra Mundial con la Primera y la Segunda y los rumores de guerra y el Armagedón. Todo lo hacen así un bollito y lo meten en la misma bolsa y no es así. Hermanos, aquí está, tracemos la línea de la historia. Esta es la línea de la historia, hermanos. Nosotros estamos ahora, fíjense hermanos, estamos en el tiempo de angustia previo. En el tiempo de angustia previo, hermanos, se va a dar la ley dominical nacional, el reavivamiento y la reforma dentro de la iglesia, las naciones que se van a airar, y todo eso se va dando, hermanos, y el descenso de la lluvia tardía. Ven que hay varios eventos que no tienen fecha definida, no tienen fecha específica, pero que se van a dar más o menos en ese orden. Y todo esto dentro del tiempo de angustia previo. Después, hermanos, está lo que nosotros le llamamos el fin del tiempo de gracia. Aquí, hermanos, están las naciones airadas, se están airando las naciones. Todas las naciones están airadas, enojadas, pero Dios no les permite que desaten su ira contra nadie. Una cosita, yo puedo agarrar, te debo la palabra, ya te doy la palabra, una cosita. Las naciones se enojan, por ejemplo, Argentina se enojó con Inglaterra y Inglaterra con Argentina, y tuvimos una tremenda guerra, pero no se le ha permitido ni a Argentina ni a Inglaterra que descarguen su ira. Se les ha permitido que se airen, pero no que descarguen su ira, hermanos, porque si descargaban su ira, Argentina desaparecía, porque Inglaterra nos mandaba un par de misiles nucleares y se terminaba el asunto. Entonces, no le ha permitido Dios que se desate la ira. Sí, María José. Uh-huh. Exactamente, hermano, porque así más o menos se da el tema. Va a ir creciendo. Y acá en el fin del tiempo de gracia que nosotros estamos viendo, aquí, hermanos, comienza la Tercera Guerra Mundial. ¿Y hasta dónde llega, hermanos? Cae la primera plaga, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Hermanos, ¿hasta cuándo llega la Tercera Guerra Mundial? Hasta la sexta plaga. La Tercera Guerra Mundial llega hasta la sexta plaga. Y aquí está lo que yo le llamo el fin de la Tercera Guerra Mundial. Resulta que en la sexta plaga va a aparecer el anticristo y tiene que frenar las guerras. Y ya les voy a explicar por qué tiene que frenar las guerras. Y acá, hermanos, cuando frena la guerra, aquí tenemos la séptima plaga, que también tiene una duración, ¿sí?, que llega hasta lo que se llama la segunda venida de Cristo. Ahora noten, hermanos, en la sexta plaga finaliza la Tercera Guerra Mundial porque el diablo trae paz a la tierra. Finaliza la Tercera Guerra Mundial y desde acá hasta acá, hermanos, se da lo que se llama la congregación para la guerra del Armagedón. Los congregó
en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los congregó, pero no dice que pelearon. Los congrega nada más. Que ya después vamos a hablar de qué cosa significa esto. Pero el Armagedón comienza acá porque los comienza a congregar. Pero en la séptima plaga viene la liberación, ¿sí? Y después viene la segunda venida de Cristo. De manera, hermanos, que el Armagedón no es lo mismo que esto, que la tercera guerra mundial que abarca esto. Entonces mucha gente, hermanos, se confunde. Y yo no sé por qué se confunden si es clara la Biblia. Es clarita la Biblia. Apocalipsis 16 habla del Armagedón. ¿Cuándo comienza a hablar del Armagedón? En la sexta plaga. Recién en la sexta plaga comienza a hablar del Armagedón. Yo no sé por qué lo ponen acá y lo ponen acá, donde ellos quieren y cuando quieren. Yo no entiendo por qué. Nunca me ha entrado en la cabeza a mí por qué quieren cambiar lo que Dios deja bien en claro. Dios comienza a hablar del Armagedón recién en la sexta plaga. No hablemos antes. No hay que hablar antes. Y ya después tengo todo un estudio del Armagedón donde ya vamos a ver qué cosa significa. Aquí termina la lucha bélica y el Armagedón es una lucha espiritual. Por eso, hermanos, es que la hermana White dice de que el Armagedón es una lucha espiritual. El doctor Chaig, en su libro Preparación para la crisis final, también dice que es una lucha espiritual, no es una lucha bélica. ¿Y por qué no es una lucha bélica? Porque la lucha bélica termina en la sexta plaga, porque el anticristo hace frenar todas las guerras y ya nadie pelea, ni con bomba, ni con nada. Entonces comienza la guerra espiritual final. ¿Por qué? El Armagedón es la guerra final. ¿Por qué? Porque todos terminan de pelear, porque la tercera guerra mundial va a ser polvórica, química, biológica y nuclear. No, porque esto dura un año, el año en que caen las plagas. ¿Se entiende eso, hermanos? Bien, hermanos, dura un año. Este es el año en que caen las plagas. Ahora noten, como dura un año, en la sexta plaga se termina la lucha bélica. Entonces todos terminan de pelear y tirarse bombas. Y dicen, ¿pero qué estamos haciendo? Y dice Cristo, déjense de pelear ya. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si no peleamos entre nosotros, ¿quién tiene la culpa? Los adventistas. Entonces se dejan de pelear entre ellos y se preparan para matarnos a nosotros. Y eso es la guerra del Armagedón, hermanos. Eso es la guerra del Armagedón. ¿Se entiende o no se entiende? Y ya después vamos a estudiar bien en profundidad qué cosa es la guerra del Armagedón para que no se entienda mal. Por eso es que es una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque ya el diablo ha hecho que finalice la guerra bélica. Y dice, ustedes se han estado peleando y todas estas cosas han pasado porque los adventistas tienen la culpa. Entonces ahí se empiezan a congregar para destruirnos a nosotros. Y se comienzan a congregar en todo el mundo para destruirnos. Y llega la liberación en la séptima plaga y al final no pueden concretar su obra de destrucción. La cual guerra va a continuar después del milenio, en donde está descrito en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 19 y Ezequiel capítulo 37, 38 y 39, que ya después lo vamos a estudiar. Inés. La guerra espiritual comienza en la sexta plaga. Y desde la sexta plaga hasta la séptima plaga es indefinido. Nadie sabe cuánto dura. Lo que sí sabemos es una cosa, y muy bien por preguntar. Lo que sí sabemos es que entre la sexta y la séptima plaga se da algo que nosotros llamamos el decreto de muerte universal. Ese decreto de muerte universal se da acá. Y lo que sí sabemos que desde el decreto de muerte hasta la liberación va a haber 15 días literales. Y esos 15 días literales es lo que se llama el tiempo de angustia de Jacob. Sabemos que el tiempo de angustia de Jacob dura 15 días. Lo que no sabemos es cuánto dura entre la sexta y la séptima plaga. No sabemos la duración, pero sí sabemos que dentro de ese periodo está el decreto de muerte universal y la angustia de Jacob, que dura 15 días hasta que viene la liberación en la séptima plaga. ¿Sí? Es
Bien ahí, que ya vamos a ir explicando qué significa esto. ¿Por qué? Y ya que lo menciona Bernardo, yo les quiero leer porque yo tuve que anotarlo, porque si no, hermanos, si no lo anoto, después las ideas se me van. Más o menos yo anoté así. Si Satanás no aparece en la sexta plaga, la tercera guerra mundial continuaría y las naciones se destruirían entre sí y de esta manera se distraerían de la segunda venida de Cristo y del pueblo adventista. También de esa manera a Satanás no le quedaría ningún súbdito a quien engañar y a quienes usar para que intenten por medio de ellos destruir al pueblo de Dios con persecución y un decreto de muerte. Por lo tanto, deberá aparecer en la sexta plaga, deberá frenar las guerras y convertir a todos los árabes musulmanes y a los paganos orientales y confirmar en su rebelión al resto del mundo pseudo-cristiano occidental. ¿Qué significa esto, hermanos? Si el diablo no aparece acá como Cristo, para finalizar la guerra, todos van a seguir destruyéndose entre ellos y se van a olvidar del pueblo adventista y se van a olvidar de la segunda venida de Cristo y se van a tirar un misil tras otro y van a terminar muriendo todos. Entonces, pero hay dos grandes estilos de gentes que tienen que ser convertidas al pseudo-cristianismo. Son todos los árabes musulmanes y todos los paganos orientales de diferentes clases. Porque imagínense, resulta que siguen las plagas y todos los orientales que tienen otra doctrina, otra religión, otra costumbre, ellos no les interesa ni Cristo, ni el sábado, ni la ley, ni el pueblo adventista, a ellos no les interesa nada de eso. ¿Y cómo Satanás los va a usar? Otra cosa, si los paganos orientales y los árabes musulmanes no se convierten al falso Cristo, entonces yo diría, cuando venga la persecución, vámonos a Arabia, por ejemplo. Ahí no les interesa el catolicismo ni el protestantismo, entonces ahí nadie nos va a perseguir. O me voy a Irak a vivir. Prefiero estar en guerra, pero no que me mate la iglesia católica o que me persigan los protestantes. Entonces el diablo dice, si en la sexta plaga no los convierto a todos los árabes musulmanes del mundo y a todos los paganos orientales, entonces los adventistas se van a ir a esas naciones y ahí no les puedo hacer nada porque ellos tienen otra religión, tienen otros dioses, otras tradiciones, otras culturas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? La lluvia tardía juega acá. La lluvia tardía, hermanos, está acá. Y en este tiempo, hermanos, y buena la pregunta, en este tiempo la lluvia tardía va a recoger un poquito de árabes musulmanes, un poquito de paganos orientales, y nada más. ¿Y el resto? El resto, hermanos. Hermanos, seamos sinceros, pero yo quiero apelar a la lógica de ustedes. La lluvia temprana, que ustedes conocen bien, porque esa ya pasó, ¿ha convertido a la mayoría del mundo o a la minoría del mundo? Por más poderoso que era el Espíritu Santo, siempre ha sido la minoría la que se convierte. Les hago una pregunta. Con la lluvia tardía, que va a ser más poderosa, es para sellar y terminar la obra, y que será doblada, ¿se va a convertir la mayoría del planeta o la minoría? Siempre va a seguir siendo la minoría. ¿Y el resto qué va a pasar? El diablo los tendrá que convertir en la sexta plaga, hermanos. En la sexta plaga. Porque si no los convierte, hermanos, ¿a quién va a usar? Entonces yo le digo a María José, bueno, vamos a Irak, a Irán, con Ahmadinejad, ahí vamos a estar ahí nosotros, ahí nadie nos va a perseguir. Y dice Bernardo, bueno, yo me voy a los Emiratos Árabes Unidos. Y viene Nelson y dicen, yo me voy a Omán. Y viene Luis y dice, yo me voy a Turquía. Y viene Elías y dice, me voy a la India, ahí con Sai Baba, me voy, ahí nadie me persigue, ahí no hay cristianismo casi. No, hermanos, el mundo entero tiene que ser envuelto en el engaño de Satanás para que una vez por todas puedan dar ellos el golpe final, o por lo menos lo intenten dar a ese golpe final, ¿sí? Sí, sí, sí.
Ujú. Después dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día de juicio poderoso. Exactamente. Bueno, eso es todo un tema si entro a explicar. Eso significa que en la sexta plaga Satanás le va a dar poder a la bestia, al falso profeta y al dragón para que hagan señales. Y ahora le pregunto, ¿es para que se hagan señales entre ellos? Que el católico va a venir y va a hacer una señal al protestante, el protestante al espiritista y el espiritista al católico y se hacen señales entre ellos? No, es señales a los otros reyes del mundo para que acepten el pseudo cristianismo falso que se está dando. Las señales no son para hacérselas entre ellos, es para el resto del mundo musulmán árabe y para el mundo pagano oriental que no ha aceptado el pseudo cristianismo que hoy en día se está viviendo. Ahora, hermanos, ya me estoy yendo del tema, quiero volver al tema. Sí, Por ejemplo, la batalla del Golfo del 91, la guerra sí, del Golfo, sí, sí, sí. ahí es donde se cumple Apocalipsis 7:1. Ah, bien, muy bien. Bien, ve, ya me estoy yendo del tema, tengo que volver de nuevo al tema para volver a la ilación. Hermanos, la guerra que se dio en el Golfo Pérsico no desató la Tercera Guerra Mundial, pero fue un cumplimiento parcial de Daniel 11. Les muestro por qué. Vamos al Daniel capítulo 11. Dice así: Empero al cabo del tiempo, el rey del sur, el mundo árabe, se acorneará con él, y el rey del norte se levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Y efectivamente, ¿cuáles fueron las tierras por las cuales entró? Entró en Kuwait, porque el propósito de Estados Unidos era liberar Kuwait, entró a cierta parte de Irak, entró en Arabia Saudita, entró por los mares del Golfo Pérsico, y entró, hermanos, entró en esa zona en el año 1991. Y dice el versículo 41, noten, hermanos, y vendrá a la tierra deseable. Hermanos, ¿qué es la tierra deseable? Pero bíblicamente hablando, ojo, bien ahí, bien ahí. Hay algunos que dicen, por ahí ha salido en una revista muy interesante, hermanos, que la tierra deseable es la zona que está entre el río Éufrates y el Tigris, haciendo referencia a Irak. Pero bueno, hay un problema con esa interpretación, y es que no hay comparación de textos. Entonces, la dejemos ahí nomás. Para mí particularmente la tierra deseable, y eso es otro estudio, porque esto va a durar mucho, hermanos. Yo les voy a relatar después, les tengo que... Bueno, ya hemos dado muchas clases para demostrar quién es el rey del norte, hermanos. Después les voy a dar toda una clase para demostrarles por qué el mundo árabe es el rey del sur. Nunca les he enseñado eso. Eso tiene que ser probado. Y van a ver que la Biblia habla de todo ese tema para demostrar por qué el rey del sur es el mundo árabe. Ahora bien, volviendo al tema, hermanos. En el versículo 41 dice, y vendrá la tierra deseable. La tierra deseable, hermanos, es Palestina. Y yo les voy a mostrar eso en las próximas clases con comparación de texto, porque yo todo les voy a mostrar con comparación de textos. Ahora nomás hemos estado haciendo comparación de algunos textos, pero más adelante les voy a comparar. Ahora no tanto, porque recién estamos introduciéndonos en el tema, pero les voy a comparar todo texto con texto. Y dice el versículo 41, y vendrá la tierra deseable y muchas provincias caerán. Hermanos, eso todavía no se ha cumplido, por lo cual yo creo que la guerra que se ha dado en 1991 se tiene que volver a repetir. Se va a volver a repetir. Ahora, yo no sé si se va a volver a repetir igual que en el 1991 o que en el 2003. No sé si será cumplir igual, nadie sabe. Pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Ahora noten. Y vendrá a la tierra deseable, la tierra grande de Palestina, y muchas provincias caerán, o sea, muchas provincias árabes caerán. Para el año 1991, el rey del sur era Irak, con todos los que lo apoyaban.
Y ahora, ¿sabían ustedes? Ya después les voy a dar indicios de lo que podría ser para el tiempo del fin, cómo quizás va a tener que ver la Tercera Guerra Mundial, porque ¿sabían ustedes que los países que están regados por el río Éufrates, ¿cuáles son? ¿Cuál otro? Irán. ¿Cuál es el otro? Y más arriba, Turquía. Hermanos, ¿y sabían ustedes que Turquía estaba muy aliado con los Estados Unidos en el 1991, en el 2003? Pero ahora está cambiando eso. Pero eso no les voy a contar ahora porque eso es para más después. Ahora Turquía está cambiando un poco su posición contra Estados Unidos. Pero bueno, el versículo número 41 dice, y vendrá la tierra deseable y muchas provincias caerán. Eso no se ha cumplido, hermanos, todavía. Nunca se ha dado esto en el año 1991. Pero ahora noten esto, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y lo principal de los hijos de Amón. Hermanos, Edom hoy en día, ¿saben qué territorio ocupa? Arabia Saudita es Edom. Y efectivamente, en la guerra del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, ¿apoyaba al mundo árabe o apoyaba a los Estados Unidos? Estaba con Estados Unidos Arabia Saudita y les permitió a los estadounidenses que entren en su territorio con sus ejércitos. Hermanos, Arabia Saudita, a pesar de ser un país árabe, estaba aliado con Estados Unidos y escapó de su mano. Y hermanos, Moab y Amón, ¿saben lo que es Moab y Amón? ¿Quién es Moab y Amón? Jordania, hermanos. Si ustedes van a un mapa antiguo o a un libro que se llama Semillas de Odio, ahí pueden ver en los mapas antiguos, comparando, busquen en internet, van a ver que todo lo que era Moab y Amón hoy en día está ocupado por la nación de Jordania, y Jordania se lleva muy bien con los occidentales, y en la guerra del año 1991 no le pasó nada a Jordania, quedó bien aliado con los occidentales, o sea que escaparon. Esa parte se cumplió a la perfección. Arabia Saudita y Jordania escaparon de la mano del rey del norte y no les pasó nada, hermanos. No les pasó nada. Esa parte se cumplió. Y qué casualidad, hermanos. Yo pregunto, ¿qué casualidad? ¿O qué causalidad? Hermanos, de manera que si hay otros que quieren creer otra cosa y quieren creer que el rey del norte es el Papa, bueno, allá ellos. A mí no me llena esa explicación. A mí me llena esto porque les estoy presentando fundamento bíblico. Edom es Arabia Saudita hoy en día y Moab y Amón Jordania. Versículo 42. Hermanos, en el versículo 42 dice así: asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Hermanos, el versículo 42 todavía no se ha cumplido, porque en la guerra del Golfo Pérsico del año 1991, Egipto sí escapó de manos de Estados Unidos, porque Egipto estaba bien aliado con los occidentales. Y saben ustedes que Egipto recibió la invitación del mundo árabe para que se una al mundo árabe, pero los egipcios estaban calladitos, permanecieron neutrales, y ellos dijeron que ellos permitían el libre acceso por el canal de Suez, tanto el bélico como el comercial, diciendo que eso es un patrimonio de la humanidad. Y filosofaban, pero estaban bien aliados con los occidentales en el año 1991, bien aliados. Y ellos dejaron pasar a través del canal de Suez, hermanos, dejaron pasar a todas las tropas que iban. Ahora, noten, volvamos a leer el versículo 42. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras, o sea, a las tierras árabes, y no escapará el país de Egipto. Esto todavía no se ha cumplido, lo cual nos lleva hacia el futuro. El versículo 42, hermanos, está en el futuro. Cuando esto se cumpla, yo creo que esta guerra se va a volver a dar dentro de poco, y ahí ya no va a escapar el país de Egipto. Y también Estados Unidos va a extender su mano a las otras tierras árabes.
Estados Unidos, Francia, Inglaterra, las naciones europeas, y hoy estaba escuchando, ¿no? Hoy estaba escuchando, ustedes saben del gran problema que hay en Irán ahora por las elecciones, y todos los iraníes gritaban, muerte a Estados Unidos y muerte a Europa. Muerte a Estados Unidos y muerte a Europa. Ya lo están acorneando con palabras de nuevo. Y el versículo 42, hermanos, está en el futuro. Tengan en cuenta esto, hermanos, qué hermosa que es la profecía. Podemos saber que el versículo 42 está en el futuro y tenemos que prepararnos para cuando venga el cumplimiento del versículo 42. Hermanos, cuando se vuelva a repetir esta guerra en el futuro, Egipto, como rey del sur, porque ya vamos a ver que Egipto es el rey del sur, hermanos, Egipto va a llegar un momento en que le va a cerrar el canal de Suez y le va a cerrar el paso, hermanos, a los occidentales y le va a decir, ustedes no pasan más por acá. Lo mismo que pasó en la guerra del Sinaí. ¿Se acuerdan la famosa guerra del Sinaí en el año 1982? Que vino y cerraron el paso del canal de Suez y hundieron barcos ahí y no pudieron pasar. Y estuvo cerrado el canal de Suez hasta que se reabrió de nuevo en el año 1975. Y a partir del año 1975 hasta hoy sigue abierto, hermanos. También en el año 1967, en la Guerra de los 6 días, también hubo una crisis en el canal de Suez. Y siempre estuvo habiendo crisis porque ese canal es muy importante. Pero hermanos, en el tiempo del fin, cuando se cumple en el futuro el versículo 42, y noten que esto ya no es historia pasada, esto está en el futuro, Egipto va a ser destruido. Y ya van a ver todo lo que tengo para hablar acerca de Egipto. Tengo muchas cosas para hablar acerca de Egipto. Dice que Estados Unidos y los aliados van a dominar muchas tierras árabes y Egipto será destruido, hermanos. Y dice el versículo número 43, y noten, hermanos, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas. Perdón, vuelvo al versículo 42. Antes de explicar el versículo 43, quiero volver de nuevo, hermanos, al versículo 42. Dice así: asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Ahí aparece la palabra país. ¿Y saben por qué? De manera sabia, Dios ha permitido que Daniel escriba ahí la palabra país, para que nosotros, hermanos, no caigamos en el error de decir que es símbolo de algo. Hermanos, no puede ser símbolo de nada porque se le llama país. ¿Qué es un país? Un país es Argentina, Colombia, Chile, Rusia. Un país es un país. País no es símbolo de nada. Egipto no es símbolo de nada. País Egipto no es símbolo de nada. País Egipto es el país de Egipto literalmente. Y noten, aquí donde yo me quería detener un poco, porque yo había dicho en las clases anteriores que iba a volver de nuevo sobre este asunto. Y el asunto que yo quiero mostrarles, hermanos, es el siguiente. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 15. Daniel capítulo 9, versículo 15. Y noten que estamos viendo el mismo contexto del libro de Daniel. Estamos basándonos en el mismo libro de Daniel para que él nos diga qué cosa significa Egipto. En Daniel capítulo 9, versículo 15 dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto. Hermanos, yo aquí digo, Egipto es símbolo del ateísmo acá. No, porque habla de la tierra de Egipto. Y la tierra de Egipto era el país de Egipto donde estaba la tierra de Egipto. Que sacaste a tu pueblo, dice, de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste nombre, cual es en este día. Hemos pecado, etcétera, etcétera, hemos hecho impíamente. Ahora vamos rapidito. Daniel capítulo 11, versículo 8. En Daniel capítulo 11, versículo 8, dice lo siguiente. Dice así, hermanos: y aún los dioses de ellos
con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él, contra el rey del norte. Hermano, todos los teólogos del mundo, incluso Uriah Smith y hasta los teólogos evangélicos, están de acuerdo que Daniel 9:15 y Daniel 11:8, cuando habla de Egipto, es literal, y se refiere a la historia literal y se refiere al país de Egipto. Entonces yo hago un razonamiento, hermanos, que yo lo anoté acá. ¿Por qué en Daniel 9:15 y en Daniel 11:8 todos los teólogos serios en el mundo dicen que es el Egipto literal? Y justo en el capítulo 11, versículos 42 y 43, va a ser simbólico, contradiciendo todo el contexto más amplio del mismo libro de Daniel. No, porque como claro, ellos dicen que a partir del versículo 22 todo lo demás es simbólico, pero para mí no, a mí no me llena esa explicación, hermanos. Y no me llena por todo el fundamento que ya hemos dado en las clases pasadas. Si hay algún hermano que en este momento nos escucha por internet a través del foro y no está entendiendo lo que yo quiero decir, yo le pido por favor que vuelva atrás y repase las otras clases que hemos venido dando con respecto a este tema. Hemos fundamentado en todas las clases anteriores por qué aquí en el versículo 42 y 43 Egipto se refiere al país literal. Porque Daniel 9:15 y Daniel 11:8 siempre están hablando de que Egipto es un país literal, y aquí también tiene que seguir siendo literal, hermanos. Ahora sí, volvamos a Daniel capítulo 11, versículo 42. Noten que yo estoy haciendo comparación de textos. Le estoy comparando texto con texto, y de pronto viene uno que no compara texto con texto, y tiene que ser como él dice. Nosotros nos matamos comparando texto con texto, y de pronto viene uno que no compara y dice, es como yo digo, y punto. No, hermanos. Versículo 42. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Y ahora noten lo que dice el versículo 43. Y apoderáse de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Hermanos, si Egipto es el ateísmo, como muchos dicen, y que el rey del norte es el papado, ¿qué? El papado le va a quitar al ateísmo el oro, la plata y las cosas preciosas del ateísmo, de los ateos. Van a ir casa por casa buscando ateos y quitándole el oro y la plata. Los escépticos, los agnósticos, el agnóstico activo y el agnóstico pasivo, y le van a quitar si tiene una cadenita de oro, una medalla de oro, un Rolex, y le van a quitar o si es de titanio, de plata. No, hermano, no interpretemos cosas ridículas. Vuelvo al versículo 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, que es un país, de Libia, que es un país, y de Etiopía, por donde pasará. Y qué casualidad que esos países están por esa zona del canal de Suez, hermanos, por donde pasará. ¿Quieren más claro, hermanos, esto? Ahora, ¿por qué Egipto no escapará? Como Egipto no los va a dejar pasar por el canal de Suez, hermanos, si la coalición en el tiempo del fin, ya te doy la palabra, si la coalición en el tiempo del fin pasa por el canal de Suez, solamente tiene unos 6.000, 5.000, 6.000 o 7.000 kilómetros nada más que recorrer. Pero si tiene que rodear todo el continente africano porque los egipcios no lo dejan pasar, tiene que recorrer 23.219, 23.300 kilómetros, hermanos. ¿Saben lo que es ir y recorrer 23.300 kilómetros para dar la vuelta y entrar por el Golfo Pérsico? Pobrecitos los marineros. Hasta el estrecho de Magallanes y ir por ahí. Entonces, hermanos, por eso es que dice, no, pasará por ahí, por donde pasará. Por donde pasará. Entonces va a tener que pasar por el canal de Suez, pero como Egipto no lo va a dejar, esta es la profecía que le espera a Egipto en el tiempo del fin. Hermanos, el país de Egipto será destruido y encima Estados Unidos se apoderará de toda la riqueza que tenga Egipto para usarla también
para pagar las guerras, para mantener su equipo bélico, su armamento mecánico y etcétera, etcétera. Se apoderará de eso, hermanos. Puede ser, y muy bueno lo que está diciendo Bernardo. ¿Sabían ustedes que financiar una guerra, y yo tengo un material al respecto que lo estuve investigando, financiar una guerra cuesta miles de millones de dólares? No es que yo voy a decir, bueno, hagamos guerra contra Inglaterra. ¿Y con qué? Y ojo, ¿no? Capaz que tengamos 5.000 aviones, Alpha Jet o Mirage F1, qué sé yo. Pero ¿y si no tenemos para comprar petróleo? Si no tenemos para comprar batería, si no tenemos para comprar combustible, si no tenemos para comprar repuesto, si no tenemos para enviarle comida, si no tenemos para comprar portaaviones, si no tenemos para mover los portaaviones, si no tenemos para enviarle recursos allá, ¿con qué vamos a guerrear? Se necesita plata para hacer guerra. Por eso es que solamente las potencias del mundo pueden hacer guerra, financiar guerra y hasta vender armamentos para que las naciones débiles se peleen entre sí. Entonces, pero Estados Unidos para el tiempo del fin, y ahí está muy bien lo que dice Bernardo y se ensambla con lo que yo vengo diciendo. Les comento algo y me voy a parar para escribir con mucho cuidado. Si ustedes ven que tiemblo es porque me da la corriente acá, pero bueno. Acá, hermanos, cuando se dé la ley dominical, y aquí es otra cosa que ustedes tienen que saber y tienen que leer mucho acerca de la ley dominical en todas las compilaciones que hay con respecto a ese tema. La ley dominical es otro eje, hermanos. Cuando se da la ley dominical nacional, y yo digo nacional porque es en Estados Unidos, dice que esto va a marcar un antes y un después de Estados Unidos. Una vez que Estados Unidos saque la ley dominical, dice Apocalipsis 18, sus pecados habrán llegado hasta el cielo. Y dice el Espíritu de Profecía, nuestra nación habrá colmado la medida de su iniquidad. Y pierde el favor de Dios y sus pecados llegan hasta el cielo. Y ese es otro tema que yo tengo para darles en un sermón, que es el siguiente. A partir de acá, hermanos, de que dé la ley dominical, dice que viene la ruina, hermanos, de Estados Unidos. Y yo creo que esa ruina tiene que ver con una ruina económica. Por eso es que en Daniel capítulo 11 habla de que se va a tener que apoderar de riquezas de otros países. Y aquí está profetizando dentro del Medio Oriente que le espera un mal fin a Egipto, a Libia y Etiopía, por donde pasará. Y ese por donde pasará tiene que ver con dos lados. Primero, por el canal de Suez. Y segundo, porque también pasará con una campaña terrestre por esos países. Hermanos, estamos conociendo todo el futuro de Medio Oriente. Lo que va a pasar con las provincias árabes, con las tierras árabes, y lo que va a pasar, hermanos, con Egipto, con Libia, con Etiopía. Hermanos, el versículo 43 todavía está en el futuro. Este no se cumplió, hermanos, no se cumplió en el año 1991. ¿Por qué? Porque los egipcios estaban aliados. Pero ya para el tiempo del fin, el mundo árabe ya le está exigiendo a los egipcios que tomen posiciones. Y van a tomar posiciones. Versículo 44. Mas nuevas del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Hermanos, esto es fascinante lo que voy a explicar ahora. El versículo 44, hermanos, es el fin del tiempo de gracia. Puede ser que yo me equivoque en algunos detalles, puede que sea un poquito antes o un poquito después, pero básicamente el versículo 44 es cuando ya finaliza el tiempo de gracia. Y les comento por qué. Aquí, hermanos, estaría el versículo 44. ¿Por qué?
Muchos estudiosos acá en el noroeste argentino estudiábamos estos versículos y bueno, decíamos esto, pero yo me preguntaba, ¿por qué? Bueno, yo me puse a investigar y yo entiendo así, hermanos, este versículo. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios, y creo que yo también oro, y creo que yo también estudio, y creo que yo también ayuno, y ustedes también, y todos los estudiosos del noroeste argentino. No puede ser que todos estemos equivocados. Y si yo llegase a estar equivocado, cuando venga Jesús le voy a decir, ¿y por qué me equivoqué, Señor, si vos me has dicho que yo compare texto con texto? Y yo he comparado. Bien, hermanos, en el versículo 44 dice, mas nuevas del oriente y del norte. Hermanos, ¿qué dos potencias, estando centrados en el Medio Oriente, si yo me centro ahora en el Medio Oriente, ¿qué potencia está al norte del Medio Oriente y al oriente del Medio Oriente? Que sean poderosas. Al norte, ¿quién está? Y al oriente, China, hermanos. Pero también está Corea del Norte, pero está para el norte. Si tomamos el norte, hay dos países poderosos. Al norte está Rusia y al oriente está China. ¿Y sabían ustedes, hermanos, que los chinos no le tienen miedo a los occidentales? Y ya en la última crisis que hubo hace poco, ya le he dicho China, nosotros hemos invertido mucho dinero en ustedes, más vale que se pongan las pilas porque nosotros no nos gusta cómo ustedes están procediendo. Y China no le tiene miedo a Estados Unidos y tiene el ejército más numeroso del mundo. Y hermanos, ¿qué potencia está al norte que está calladita pero que tampoco le tiene miedo a los estadounidenses? Rusia, hermanos. Rusia, sí, Luis. Es verdad lo que dice Luis. Rusia puede ser que haya caído un poco económicamente, pero nunca dejó de ser potencia. Y nunca dejó. Ellos dijeron, no, no fabriquemos más armas, dediquémonos a fabricar cubiertos, tenedores. ¿Así dijeron ellos? No, nunca han perdido la fabricación bélica. Y eso, hermanos, eso es para cuentos de niño. Si a ustedes le han vendido el cuento del niño, de que los desarmes nucleares lo han hecho menos poderoso a Rusia y Estados Unidos, hermanos, Estados Unidos y Rusia eliminaban unos 100 misiles nucleares y creaban unos 300 más sofisticados y de otro tipo y de nueva generación. Hermano, muchos dicen, no, pero ellos han hecho desarmes nucleares. Claro, ellos son tontos. Claro, los rusos son tontos y los estadounidenses también, claro. Ellos están desarmados ahora, ya no tienen armas nucleares, tienen menos. No, hermanos, ellos nunca han dejado el desarrollo bélico. Y por eso es que ellos dijeron, no tenemos plata. Entonces el mundo árabe ha dicho, no se preocupen, nosotros le damos plata, pero ustedes desarrollen armas. Pero ahora, vuelvo a leer el versículo 44. ¿Por qué el versículo 44 señala el fin del tiempo de gracia? ¿Por qué, hermanos? Mas nuevas del oriente. ¿Quién está al oriente y qué es una nación potencia en el mundo? China, hermanos. Al oriente está China. El gran problema va a comenzar con China, no con Rusia. Primero va a ser con China. Y China, hermanos, se va a poner en contra de Estados Unidos porque cuando Estados Unidos empiece a avanzar por todas esas tierras, con Francia, con Inglaterra, los chinos no van a decir, al final estos están ganando terreno, van a dominar todo, lo único que falta es que lleguen a nosotros y nos quieran dominar a nosotros también bajo cualquier pretexto. Entonces los de Oriente van a decir, no, momentito, le avisemos que no se hagan los locos. Y China va a ser la primera, que es otra potencia de Oriente, va a ser la primera que va a tener problemas con los Estados Unidos. ¿Sí, Luis?
Bueno, no, bueno, eso es lo que quiero llegar. Hay varias hipótesis que ya las vamos a ir desarrollando con el tiempo, pero todavía nadie sabe porque todavía no se está dando nada. Ahora, los indicios que yo tengo van a tener que ver con Irán, con Irak, Irán, Turquía, Corea del Norte, y esos países son los que se van perfilando para el futuro a hacer guerra de nuevo contra las naciones occidentales. Ahora, ¿cómo no sabemos? Hay sospechas, hay indicios, que ya después les voy a mostrar las pruebas que yo tengo para que ustedes digan, si vos me presentás esta prueba puede ser que se dé de esta manera. Pero son indicios, no es una profecía que se va a cumplir. Lo que sí se va a cumplir a la perfección es lo que está escrito acá, que eso sí sabemos. Lo que está escrito se va a cumplir a la perfección. Van a volver a pasar por el canal de Suez y por Egipto y por Libia y por Etiopía y por ahí van a pasar y van a destruir y no van a escapar de la mano del rey del norte. Eso sí está claro. Con respecto a esas naciones árabes sí se queda en claro cuál es el fin que les espera dentro del Medio Oriente. Bien, ahora Luis me hablaba del papel de Israel. Ya les comento eso, pero terminemos de explicar el versículo 44. Mas nuevas del oriente y del norte lo espantarán. Aquí, hermanos, yo me doy cuenta que aquí finaliza el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ni las naciones europeas nunca se pueden espantar al menos que haya finalizado el tiempo de gracia. Les pongo un ejemplo. En la Guerra Fría siempre se han estado tirando la bronca, por así decirlo, Rusia y Estados Unidos. Y hermanos, ¿Rusia se espantaba? No. ¿Y Estados Unidos se moría de miedo? No, ninguno se espantaba. Hermanos, mientras hay gracia y mientras hay Espíritu Santo, nadie se espanta, porque el Espíritu Santo refrena a los gobernantes de la tierra, nadie se espanta. Para que una potencia como Estados Unidos, Francia, Inglaterra se espanten, es porque tiene que haber finalizado el tiempo de gracia. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Y saldrá con grande ira, ya no con ira, hermanos, con grande ira para destruir y matar a muchos. Hermanos, ¿puede Estados Unidos o una coalición occidental ahora decir, yo salgo ahora con grande ira a matar y destruir a muchos? No, porque hay gracia y el Espíritu Santo lo frena. No, el Espíritu Santo no va a dejar que el rey del norte ni mate a muchos ni destruya a muchos. Por lo tanto, para que se desate una gran ira y para que Dios permita que se desate una gran ira, esto ya tiene que estar dado cuando finalice el tiempo de gracia. Por eso es que hay que razonarlo bien estos versículos, hermanos. Entonces, otra cosa que quiero hablar, la última parte del versículo 44 dice, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Aquí hay dos palabras, hermanos. Tres palabras. Muerte, destrucción y muchos. Va a ser gravísimo lo que va a pasar acá. Aquí ya estamos, hermanos, comenzando en el tiempo de angustia. Por eso, hermanos, es que dice, en ese tiempo se levantará Miguel. En ese tiempo finaliza el tiempo de gracia y será un tiempo de angustia cual nunca fue. Cual nunca fue, hermanos. Por favor, presten atención a esto. Y no anden pensando en no, que es el papa, que es el sacerdote, que son los curas, lo que van a... No, no tiene nada que ver con el papado esto, hermanos. Va a ser un tiempo terrible, habla de muerte, destrucción y muchos. ¿Se dan cuenta lo que va a venir sobre la tierra? Y noten lo que dice el versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Hermanos, como aquí ya es literal, se refiere a los mares del Golfo Pérsico. ¿Cuáles son? El mar Mediterráneo, los mares del Golfo Pérsico, el mar Rojo, el mar Caspio que está más arriba, el mar Muerto y muchos otros mares, esos mares raros que están ahí en el Medio Oriente que nosotros casi ni los escuchamos nombrar. Va a dominar tanto Estados Unidos y la coalición aliada que ya se van a meter en todos los mares de ahí.
Está profetizado acá en la Biblia. Todas sus tiendas de campaña las va a poner entre todos esos mares. Por eso es que ya van a dominar todas esas tierras árabes. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y en el monte deseable del santuario. Hermanos, ¿cuál es el monte deseable del santuario? Israel, Jerusalén. Israel, Jerusalén. Se la puede entender de esas dos formas. Israel, Jerusalén. Pero vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Hermanos, esto todavía no se ha cumplido y se va a cumplir en el tiempo del fin. Entonces está diciendo que acá Estados Unidos, hermanos, va a ir ganando la guerra. Pero acá, hermanos, ya va a empezar a decrecer y va a llegar hasta su fin. Acá sería el fin. Pero dice algo interesante, hermanos. Su fin. Llegará hasta su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué? Porque paralelamente están cayendo las plagas. Las naciones occidentales van a ir perdiendo la guerra. Eso es lo que le espera al mundo occidental capitalista. Daniel capítulo 11 profetiza de que al final van a ir perdiendo la guerra, les va a ir muy mal. Entonces no tendrá quien le ayude. Entonces aquí después vamos a ver que alguien lo ayudará. O sea, Dios no lo ayudará. Los ángeles no lo ayudarán. El Espíritu Santo no lo ayudará. El pueblo adventista no lo ayudará. Y como no va a tener quien lo ayude, alguien tiene que parar esta guerra. Entonces aquí se va a dar, hermanos, la sexta plaga. Qué hermoso que es estudiar profecía, hermanos, y conocer el mapa profético. Entonces aquí se da, hermanos, la sexta plaga. ¿Y saben por qué se tiene que dar la sexta plaga? Porque si no se da la sexta plaga, hermanos, llegará a su fin y vamos a ser destruidos todos los occidentales. No queda uno vivo. Y de los otros también Él va a destruir y matar a muchos de los otros. No queda nadie vivo, hermano. Entonces, ¿a quién va a decir al diablo que destruyan al pueblo adventista? Entonces el diablo tiene que parar y decir, bueno, muchachos, paren un poco. Si el problema no es entre ustedes, tienen que destruir a esos adventistas que guardan el sábado. Dejen de pelear ya entre ustedes y háganse cristianos. Yo soy Jesús, va a decir el diablo. Ya dejen de pelear, se van a terminar matando entre ustedes y yo a quién persigo. ¿Y cómo los destruimos los adventistas si ustedes se están matando entre ustedes? Entonces, hermanos, como llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, entonces viene la sexta plaga para que se paren las guerras y no se terminan matando. Entonces, hermanos, ¿queda claro lo que venimos explicando hasta acá? ¿Queda claro, chicos? Ceci, ¿queda claro? ¿Tienes alguna pregunta o no? Bien, ¿queda claro, chicos? Bueno, sigamos ya para ir redondeando un poquito el tema. Yo les quiero mostrar. Volviendo, hermano, hago un retroceso. Disculpen que retroceda. Vuelvo a retroceder hasta la guerra del año 1991 para redondear. En el año 1991 parecía que ya se desataban los vientos. Y le hago una pregunta, hermano, ¿se desató o no? Bueno, ahora viene Apocalipsis 7.1 que yo les quiero mostrar para ir redondeando. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, muestra exactamente Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, lo que pasó en la guerra del Golfo en el año 1991. No sé, el operador si nos puede informar, ¿va grabando bien o no? Bien. Le pedimos a los hermanos que nos escuchan por el foro que disculpen porque hemos cambiado el sistema de sonido y estamos en prueba para ver si podemos mejorarlo un poco. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, hablando de los vientos, dice así, hermanos, presten atención. Después de estas cosas, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra. Hermano, ¿qué son los 4 ángulos de la tierra? Y nosotros estamos en uno de esos ángulos. Hermanos, estamos en uno de esos ángulos, en el ángulo sur-oeste. ¿Se entiende, hermanos? Hay 4 ángulos. Y Argentina está en el ángulo suroeste. Entonces nosotros podemos decir, no, pero en ese ángulo de la Tierra no se va a desatar ningún viento. En el ángulo suroeste, donde estamos nosotros, no. También en ese ángulo de la Tierra, hermanos.
norte, sur, este y oeste. Y después de estas cosas, y presten atención porque con esto vamos a ir redondeando, les quiero mostrar algo importante. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y noten lo que dice el versículo 2. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, y qué casualidad, venía del oriente, venía de ahí. Que yo sepa, no. Y si tiene que ver, ya lo averiguamos después. Con el vos dices, ya sé, vos dices el sellamiento, sí. Tiene que ver, en ese caso, sí, con el sellamiento, sí. Con el sellamiento, sí. Hermanos, en el versículo 2 dice así: y vi otro ángel que subía del oriente, del nacimiento del sol, oriente o nacimiento del sol o el este, es lo mismo, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar. Y noten, hermano, el versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de Dios en sus frentes. Ahora mi pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Por qué viene un ángel de nacimiento del sol? Dice que hay 4 ángeles, ¿no? Fíjense ustedes. Entonces está el planiferio, y estos son, hermanos, los 4 ángulos de la tierra. Y dice que hay un ángel acá, otro acá, otro acá y otro acá, deteniendo los 4 vientos de la tierra. Entonces yo digo lo siguiente: si los está deteniendo, no hay problema, estamos seguros. Pero ¿por qué viene un ángel de acá, del oriente, ¿sí? Viene un ángel para acá y le dice específicamente, no sé, digamos que se habrá parado acá en el centro, no sé, y les dice a los 4 le dice: no hagáis daño, no soltéis los vientos. ¿Por qué le viene a decir que no hagan daño? Si se supone que los tenían agarrados los vientos y los tenían sujetos. ¿Por qué viene a decir esto? ¿Saben por qué viene corriendo el ángel del oriente? Porque estaban los 4 ángeles por soltarlo en el año 1991, pero Dios permitió que no se suelten para que haya tiempo para el sellamiento nuestro. Ahora estamos en el tiempo del sellamiento para recibir próximamente la lluvia tardía. ¿Se entiende, hermanos, eso? Entonces, esta guerra que fue muy famosa, la guerra del Golfo Pérsico en el año 1991, se paró. ¿Y por qué se paró? Para que seamos sellados. Para que seamos sellados. Por eso tenemos que reavivarnos espiritualmente ahora y recibir el sello de Dios y la lluvia tardía. Pero vuelvo a repetir, hermanos. Versículo 2. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo. O sea, se hace un paréntesis para que se le dé lugar al sellamiento. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. O sea, les grita. ¿Por qué viene y les clama? ¿Por qué les dice a gran voz? ¿Por qué les viene y dice, le grita, por favor, no? ¿Por qué les grita? ¿Por qué les clama a voz? Diciendo, no hagáis daño. Y yo pregunto, ¿pero por qué dice así? Los ángeles le habrán dicho, pero no te exaltes si no estamos por hacer nada. No, hermanos, si le clama así, no hagáis daño, era porque estaban por soltar los vientos, sino ¿cómo les va a venir gritando? De pronto viene un ángel del oriente y les grita, les clama, no hagáis daño, no hagáis daño. ¿Por qué? Porque estaban a punto de soltarlos. Y disculpen que caiga en la redundancia, porque yo explico y después, no he entendido. Entonces yo tengo que hablarle como a los chiquitos, no sé si me explico. Pero Nelson ya es grande. Noten, chicos, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes.
estamos en el tiempo del sellamiento nuestro, hermanos. Por favor, no permitan que el trabajo o los estudios o la facultad o los problemas los distraigan del tiempo del sellamiento en el cual estamos viviendo. Procuren obtener el sello de Dios. Con la gracia de Dios guardemos los mandamientos. Se están frenando las guerras. Hay guerritas por aquí y por allá. Pero Dios no permite que se desaten los cuatro vientos para que haya tiempo de ser sellados. Ahora noten, ¿sabían que lo que pasó en el año 1991 fue el cumplimiento de Apocalipsis 7? Cuando ya se estaban por soltar los vientos, vino el ángel del sello y no permitió que se desate. ¿Y sabían que esa parte que yo les acabo de leer, la hermana Huay lo vio en visión y está en Primeros Escritos? Vamos a ver. Vamos a ir a Primeros Escritos, hermanos, a ver, página 37 y 38. No sé cuánto tiempo vamos de grabación ya. No lo marca, ¿no? Bueno. ¿Alguien me puede decir la hora, por favor? Once y 25, ¿no? Estamos en tiempo. En página 37 y 38 de Primeros Escritos, hermanos, ¿qué opinan ustedes? La hermana Huay tuvo una visión rara. Ha tenido una visión rara la hermana Huay que tenía que ver con Apocalipsis 7, 1 al 3. Noten lo que les voy a leer, y el título dice el sellamiento. Por favor, lean el título que se llama el sellamiento en Primeros Escritos. Entonces, dice así, hermanos, dice así. El sábado por la tarde, página 37 de Primeros Escritos, el sábado por la tarde enfermó uno de nuestros miembros y solicitó oraciones para recobrar la salud. Dice, todos nos unimos en súplica al médico que nunca perdió un caso, y mientras el poder curativo bajaba a sanar al enfermo, el Espíritu descendió sobre mí y fui arrebatada en visión. Y noten lo que ella ha visto. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Ya se estaban preparando. Jesús vestía ropas sacerdotales y miró compasivamente al pueblo remanente, y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión, mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. 4 veces por los 4 ángulos de la tierra. Y noten lo que sigue diciendo. Página 38. Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles. ¿Y cuándo se ha cumplido esto? Porque en el tiempo de la hermana Juárez no se cumplió eso. Vuelvo a leer, noten. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz, retened, 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 hasta que los siervos de nuestro Dios estén sellados en la frente. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles, y me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra, que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos, y que estaban ya a punto de soltarlos, pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar,
los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en las frentes de ellos. Mientras aflojaban las manos, ¿cuándo se aflojaron las manos de los ángeles, hermanos? En el año 1991, no antes, hermanos. Y les voy a hacer un razonamiento lógico. ¿Por qué no se puede aplicar antes? Porque alguien puede decir, bueno, quizás se han soltado en la Primera Guerra Mundial o en la guerra de Napoleón. Hermanos, en la época de Napoleón o de la hermana Huay, por más que se arme una guerra mundial, ¿había armas para que nos matemos todos? No, ¿qué? ¿Con cañones nos íbamos a matar? ¿Con flecha? ¿Con esos? Usted habían esos rifles que uno tenía que ponerle pólvora y cargarlo y ponerle así, y ¿cómo se llama? Mosquete. Y después uno tenía que apuntar, pero creo que era 30, 40 metros nomás, y disparaba y rápido tenía que volver a echar la pólvora. Hermanos, el mundo entero, los 4 ángulos de la tierra iban a ser destruidos con mosquetes y cañones. Lo que la hermana Huay ve en su tiempo era lo que iba a pasar en el futuro del tiempo de ella, cuando ya iban a haber las armas necesarias capaces de producir una destrucción de tierra, mar, agua, árboles y vegetación, como lo dice Apocalipsis 7, 1 al 3. Recién después de la Segunda Guerra Mundial, no en la Segunda Guerra Mundial, porque tampoco en la Segunda Guerra Mundial había armas para destruir el planeta. Recién se había creado la primera bomba atómica y tuvo que realizarse todo el proyecto Manhattan con millones, miles y millones de dólares para crear 2 bombitas. Tampoco había en la Segunda Guerra Mundial, hermanos. De manera que el cumplimiento en donde nosotros podamos ver que haya las suficientes armas para que se produzca la destrucción de todo el planeta, tenemos que ubicarla después de la Segunda Guerra Mundial. Y qué casualidad que después de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto que más tuvo que ver mundialmente, donde muchas naciones entraron en juego, fue la guerra del Golfo Pérsico, cuando comienza con la operación Tormenta del Desierto el 17 de enero del año 1991. Fue un cumplimiento parcial. Y la hermana Huay dice que ya estaban aflojando. Y yo le digo, hermana Huay, ¿cuándo los ángeles han estado aflojando las manos para que casi se destruya todo el planeta? En la guerra del Golfo Pérsico. Y se paró para que ahora, hermanos, estemos en el tiempo de sellamiento. Y para que el adventista que tiene un poquito de cerebro, hermanos, vea ese cumplimiento y se prepare y no lo pille desprevenido todos estos acontecimientos que estamos viendo. Hermanos, hay mucho para hablar, hermanos, de Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45. Para los hermanos que nos siguen por internet, no los quiero marear más, que escuchen este tema, y en la próxima clase voy a volver a tocar este tema y vamos a seguir hablando de la guerra del Golfo Pérsico y de otros detalles que tienen que saber para que veamos cómo se ha cumplido este versículo. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Si no hay alguna pregunta, entonces en la próxima clase volvemos a tocar el mismo tema y les doy más detalles con más versículos y más comparación de textos. Nada más.